Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, dudar de Dios. Amigos, esto es lo que nos pasa, sobre todo cuando estamos en medio de adversidades, en medio de dificultades, en medio de tribulaciones. Al no tener asideros, al estar enfrentando serias dificultades de vida, al no tener asideros, lo primero que pensamos es en Dios. Pero muchas veces pensamos en Dios no para buscar esa fortaleza en Él, sino más bien para cuestionarlo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió que esto me sucediera? ¿Será que Dios me ha dado la espalda? ¿Será que Dios me ha abandonado? Amigos, todo eso tiene que ver con dudar de Dios. Y con eso tiene que ver nuestro tema. En el libro del profeta Isaías, en la Biblia, capítulo 40, versículo 27, se lee lo siguiente. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Y añade, oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Noten, son dos interrogantes, pero en realidad son dos interrogantes con reproche, con reclamo por parte de Dios. Dios ve con desagrado, en este caso más que Jacob, está viendo a nosotros, todos los seres humanos, que nos atrevemos a decir que Dios no ve nuestras dificultades, que Dios no vela y para Él no cuentan nuestros derechos. Mire las preguntas, lo leo de nuevo. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Ahí está usted, amigo, amiga, y ahí estoy yo. Ahí estamos todos. Es una tendencia debilitarnos a tal extremo de terminar creyendo algo que nunca está en la Biblia, y es que tengamos a Dios en contra, que Dios sea parte de nuestra adversidad. Amigos, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, esto de dudar de Dios es algo que en ninguna manera nos ayuda, y por lo que estamos leyendo, irrita también a Dios. Ahora bien, trabajemos con esta pregunta. Vayamos más a fondo en este asunto. ¿Qué nos hace dudar de Dios? ¿Qué es exactamente lo que nos lleva a ese punto de cuestionar la fidelidad de Dios, de cuestionar el amor de Dios, de cuestionar las promesas de Dios? Bueno, atención a las siguientes respuestas. ¿Qué nos hace dudar de Dios? Número 1, el prestar atención a voces que debilitan la fe. Desde los primeros capítulos en la Biblia encontramos esto. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Escucharon la voz de la serpiente. ¿Cuál fue el reclamo de Dios para con Adán? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Es decir, ¿con quién has estado hablando? ¿Qué voces has estado escuchando? Hasta entonces escuchaban la voz de Dios, que les dijo: todo este bello paraje y este bello jardín les pertenece a ustedes. Pero aquel árbol que está allá, de ese fruto ustedes no tomarán, porque el día que coman de él, morirán. Esa era la voz de Dios. Pero cuando vienen otras voces y con que Dios ha dicho que ustedes no deben comer de nada de esto tan bello, y comienzan a conversar, a interactuar con Satanás y su voz y su argumento, ahí comienza el conflicto. ¿Qué fue lo que pasó, cambiando de ejemplo, cuando el rey David, siendo joven, se enfrentó al gigante Goliat? Su propio hermano mayor, Eliab, lo cuestionó, lo debilitó, lo criticó, y siempre parece ser la tendencia que hay voces alrededor nuestro que son voces debilitantes, que son voces desanimantes. Y para agravar esto, amigos, esas voces no solo están en lo externo,
A veces son voces internas de la persona que lo meten en dudas, que lo meten en temores, que lo meten en cuestionamientos sobre la fidelidad de Dios. Entonces, ¿qué nos hace dudar de Dios? Dije, número 1, el prestar atención a voces que debilitan la fe. Segunda respuesta, ¿qué nos hace dudar de Dios? Nos hace dudar de Dios el prestar más atención a nuestras emociones que a su palabra. Ya el hecho de escuchar voces debilitantes es un serio problema y ese problema se agrava con lo que estamos diciendo, escuchar más su estado anímico emocional que a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas me dicen, pastor, yo sé que la Biblia dice así, 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 pero es que yo no me siento bien, pero es que yo estoy lleno de temores, pero es que yo me siento fracasado? Es porque las personas con facilidad nos habituamos a escuchar nuestra emocionalidad. Si estamos alegres, somos capaces de escalar la montaña más alta. Si estamos tristes, no somos capaces de dar siquiera un paso. Son, yo diría, demasiadas las personas, sí, que son básicamente dirigidas, sometidas y esclavizadas por su emocionalidad. Dios nos hizo con esa capacidad de experimentar emociones. Dios mismo, Él tiene emociones. Dios se alegra, Dios se entristece, Dios se enoja y nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, esta capacidad de sentir emociones en realidad es una bendición. Pero como todo, debe ser educado, debe ser dirigido, debe ser orientado. De igual manera, las emociones necesitan esa clase de educación y esa clase, yo diría, de gobierno. Cuando nosotros sometemos todo a nuestro estado emocional, vamos a provocar un caos en nuestras vidas. Las emociones deben estar sometidas a la racionalidad. Por eso es que la cabeza está puesta aquí arriba como lo último en el cuerpo humano. Las emociones, en un sentido figurado, están aquí, más abajo de nuestra racionalidad. Y lo importante entonces en esto, amigos, sería tratar de que nuestra racionalidad, nuestra capacidad pensante, sobre todo en términos de convicciones y en términos de conocimiento, que eso sea lo que gobierne a nuestras emociones, porque caso contrario, terminaremos escuchando la voz de nuestras emociones más que la voz de la palabra de Dios. Número 3, ¿qué más? ¿Qué nos hace dudar de Dios? Nos hace dudar de Dios, amigos, el carecer de fundamento pleno en su palabra. Ya acabo de mencionar las personas que son proclives a escuchar más sus emociones que a la palabra de Dios. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando no tienes fundamento en la palabra. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos? Se relacionan con Dios a través de sus emociones, casi que solamente. Quieren que el culto esté maravilloso, que la alabanza esté muy motivada, que las oraciones sean sentidas, y le llaman incluso mover del espíritu a una efervescencia emocional. Esa es una mala costumbre y definitivamente hay gran ignorancia detrás. Necesitamos hacer que nuestras emociones estén, yo diría, descansando en el fundamento pleno de la palabra de Dios. Eso es conocimiento. Amigo, amiga, necesitamos aprender más la Biblia, conocer más la Biblia, repetir más la Biblia, declarar más la Biblia, de tal manera que nuestras emociones sean orientadas, dirigidas y gobernadas por nuestro conocimiento de la palabra. Y número 4, con lo que voy cerrando, ¿qué más nos hace dudar de Dios? Nos hace dudar de Dios un ánimo fluctuante, falta de carácter. Sobre el ánimo fluctuante que dice la Biblia, que hay personas que son inestables, son inconsistentes, son como que estuvieran saltando entre las olas del mar. Y dice que esa persona es inconstante en todo lo que hace
y que no piense esa persona que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Entonces, la fluctuación de ánimo que nos vuelve inconstantes, la falta de carácter también por el otro lado, que la falta de carácter es falta de permanencia, es falta de persistencia, de perseverancia, es no mantenerse sereno, no desbordarse, no salir corriendo, no emocionarse de manera extrema ante una potencial decisión. Carácter tiene que ver bastante con autogobierno y con ser una persona definida. De hecho, el carácter lo que indica como término, como vocablo, básicamente es una marca. Es la marca de la persona. Es una persona que está entera, es una persona que sabe esperar, una persona que sabe dominarse, una persona que sabe permanecer y perseverar. Entonces, ánimo fluctuante y falta de carácter también nos hace, amigos, dudar de Dios. Pues bien, leía para ustedes en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 27. Son reclamos en forma de preguntas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Dios está reclamando. Y noten el tono enérgico en lo que estamos leyendo. Dios está reclamando algo que no debiera suceder, que dudemos de Él, sobre todo cuando estamos en esos tramos de adversidad en la vida. Dudar de que Dios no ve lo que estamos pasando, que Dios ha cerrado los ojos, que nos ha dado la espalda. Dudar que Dios tome en cuenta nuestros derechos. ¿Y qué es lo que nos hace dudar de Dios? Les he dado 4 respuestas. 1, nos hace dudar de Dios el prestar atención a voces que debilitan la fe. 2, nos hace dudar de Dios el prestar más atención a nuestras emociones que a su palabra. 3, nos hace dudar de Dios el carecer de fundamento pleno en su palabra. Y 4, nos hace dudar de Dios el ánimo fluctuante y la falta de carácter. Amigos, esto no debe estar aconteciéndonos. Pues bien, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Dudar de Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.